Servicios informativos de Navarra Televisión. Son las maniobras con fuego real que estos días se desarrollan en el polígono de tiro de Las Bardenas. Serán las únicas de estas características este año y cuentan con el rechazo de la mayoría en el Parlamento de Navarra. Y lo hemos movido a esta zona de otoño pues, por las aves y demás, porque nos habíamos recibido una serie de solicitudes que nos lo habían hecho y nos lo recomendó el jefe del polígono y lo hemos movido a esta época del año, ¿no? Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Han participado aviones de bases aéreas como Torrejón o Morón de la Frontera. Sin duda, es la imagen en Navarra, aunque la noticia a nivel nacional de este día es que se ha agudizado la crisis y la guerra interna en el PSOE. 17 miembros de la Ejecutiva han dimitido en bloque, lo que obliga a designar ahora una gestora y, por tanto, desbancar de la Secretaría General a Pedro Sánchez. Un Sánchez que contaba con el apoyo del PSN en su negativa a Rajoy. Visto bueno del Gobierno de Navarra al nuevo reglamento de retribuciones y jornada en la Policía Foral. Ha sido aprobado esta mañana y desde el sábado entrará en vigor, aplicándose a más de 1000 agentes. Cambian los sueldos, que en algunos casos van a subir y en otros a bajar. Pues que no deja de ser chocante que algunos sindicatos que propiciaron o apoyaron la Ley Foral 15-2015 y es público y notorio quiénes lo son, estén ahora reivindicando que se consiga una cantidad para que nadie cobre menos, cuando ellos tenían que haber sabido perfectamente que la ley implicaba que algunos iban a cobrar menos para que otros cobrasen más. Un trabajador de 64 años ha fallecido esta mañana. Era operario en la empresa Zalain, en Lesaca, mientras investigan las causas de la muerte, ya que al parecer no ha habido testigos en el momento del accidente. Aitor es un niño de Sarriguren que sufre daño cerebral después de atragantarse con una salchicha. En menos de 2 años sus avances han sido increíbles, todo gracias a tratamientos como este que su madre costea gracias a la solidaridad de muchas personas. Cobra la renta básica y está pendiente aún de recibir la ayuda a la dependencia. He podido costear todo esto gracias a la solidaridad de un montón de gente. Si yo me hubiera parado y no hubiera hecho nada y hubiera dejado al niño como me decían que lo dejara, pues entonces Aitor hoy por hoy no estaría así. Este es el edificio del CIMA, donde se investiga sobre el cáncer. Hoy hemos estado allí porque se celebra un congreso internacional de primer orden sobre las técnicas que lo detectan genéticamente. Y en deportes, Osasuna sigue preparando el próximo partido que le va a medir a Las Palmas. Lo ha hecho con las novedades de Tienza y Naucet recuperados. Último partido antes del parón, lo que hace que el primer triunfo sea casi obligatorio. Martín podría alinear a un buen número de canteranos en el encuentro del sábado. Estamos confiados en que cuando llegue una victoria van a venir las demás. Estamos trabajando bien, tenemos que seguir trabajando así, corrigiendo errores y nada, y seguro que la victoria llegará. Arrancamos con esos movimientos habidos esta tarde en el seno del PSOE para desbancar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del partido. 17 miembros del Comité Ejecutivo han presentado en bloque su dimisión. Al tratarse de la mitad más uno de sus miembros, los estatutos del partido detallan que ahora deberá conformarse una gestora hasta la celebración de un nuevo congreso. Entre los dimitidos no se encuentra el navarro Roberto Jiménez, pero sí el grueso de críticos a la gestión de Pedro Sánchez que no comparten el no continuado a la investidura de Rajoy y a la idea del actual secretario general de un gobierno alternativo al PP. Desde la actual secretaría, César Luena ha dicho que a pesar de los dimitidos van a seguir reuniéndose el comité ejecutivo. Y aquí en Navarra, la Comisión Ejecutiva Regional del PSN, reunida esta tarde, aboga por la búsqueda de un consenso en el seno del PSOE, del Comité Federal, con el fin de evitar la confrontación y procurar posiciones de encuentro lo más mayoritarias posibles. La posición del PSN se alinea con las tesis de Pedro Sánchez de mantener el no a Rajoy, evitar también las terceras elecciones y también un sí a intentar liderar una alternativa de gobierno con todas las fuerzas del cambio. Un trabajador de 64 años, vecino de Vera, ha fallecido hoy en un accidente laboral ocurrido en una empresa de Lesaca. En el momento del accidente, el trabajador se encontraba solo en una zona de estanterías para tubos a las que se accede a través de una grúa puente y no ha habido testigos directos de lo sucedido.
Hasta el lugar se desplazaba la enfermera y el médico de guardia de Lesaca, que han certificado este fallecimiento, por lo que no se ha realizado traslado a centro hospitalario. Y un vecino de Marcilla, socio y administrador de una empresa, y su padre han sido condenados a 1 año de cárcel cada uno como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave. Los hechos están relacionados con el fallecimiento de un trabajador el 16 de abril del año 2013, al quedar este atrapado por una máquina en un accidente en el que, según la sentencia, se omitieron las mínimas precauciones exigibles y se incumplieron las normas de seguridad. Este sábado se ponen ya en marcha las nuevas retribuciones en la Policía Foral y los cambios en las jornadas de los agentes, 2 puntos que han supuesto diferencias internas en el cuerpo y entre los sindicatos. El Gobierno hace efectivo lo que le mandata la Ley de Policías de Navarra, aprobada en la legislatura anterior. Se producirán cambios en las retribuciones que conllevarán a acortar la diferencia de sueldos entre unos y otros agentes. Además, se han establecido 4 nuevos turnos con sus jornadas horarias anuales. Con carácter general se establece una jornada, se establecen unos turnos, pero todo puede ser, y de hecho va a ser, sometido a negociación sindical posterior. Somos conscientes del reto que esto significa para la gestión de recursos humanos en Policía Foral. En la mesa sectorial, los sindicatos mostraron su opinión con respecto al decreto, que cuenta con el visto bueno del Consejo de Navarra. Pidieron aumentar la partida de retribuciones, algo que, dice la consejera, va en contra de la ley, que obliga a cambios en los sueldos sin que aumente el dinero destinado a ellos. Y la propia ley foral estableció que se hiciese un decreto regulador de jornadas y retribuciones a coste cero. Por tanto, lo que ha hecho este decreto es, en aplicación de la ley, respetar ese coste cero. Pues que no deja de ser chocante que algunos sindicatos que propiciaron o apoyaron la Ley Foral 15-2015, y es público y notorio quiénes lo son, estén ahora reivindicando que se consigne una cantidad para que nadie cobre menos, cuando ellos tenían que haber sabido perfectamente que la ley implicaba que algunos iban a cobrar menos para que otros cobrasen más. Beaumont ha insistido en que el servicio que presta la Policía Foral no se ha visto resentido tras la carta de dimisión de 30 de los 33 altos mandos. De hecho, han seguido prestando su función de igual manera a lo que venían haciendo antes de aquel escrito del día 2 de septiembre a las 12:45. El Gobierno aclara que no se va a reclamar el dinero con carácter retroactivo a aquellos agentes que pasen a ganar menos dinero a partir del día 1. El Gobierno, que ha condenado hoy también las pintadas aparecidas este fin de semana en el casco viejo de Pamplona alusivas a ETA. Considera el Ejecutivo que la libertad de expresión no ampara la exaltación del terrorismo. En ningún caso el alegato a la libertad de expresión puede servir para justificar acciones que representen una exaltación de la violencia, ni actitudes que incidan en el dolor de las víctimas y que conduzcan a una nueva revictimización de personas que sufrieron la injusticia de la violencia. Quien también ha hablado de esas pintadas ha sido Laura Pérez. La secretaria general de Podemos en Navarra lo hizo anoche en una entrevista en esta casa, en Navarra Televisión, en la que también se refería al acuerdo de gobierno del cuatripartito y a su futuro al frente de la formación morada. Se siente respaldada por la militancia de Podemos, pero no se aferra al cargo. No tenemos que tener miedo a la democracia y, por lo tanto, en el momento en el que sea necesario, yo pondré mi cargo a disposición de la Asamblea Ciudadana y que la gente decida. Y yo estoy aquí porque la gente me lo pidió y seguiré estando si la gente así me lo pide. Pérez valora el apoyo de Podemos con sus 7 parlamentarios al acuerdo programático del cuatripartito que sustenta al Ejecutivo de Barcos, pero sin entrar en él. Para eso decidimos quedarnos fuera, para poder incidir desde fuera con una mayor libertad el cumplimiento de dicho acuerdo. Claro que hay cuestiones con las que discrepamos y trabajaremos sobre ello para llegar a consensos. Pérez se refería también a las alusiones a ETA aparecidas este fin de semana en las calles de Pamplona y las referencias a sus presos. La libertad de expresión creo que tiene que ser coartada en circunstancias de máxima excepcionalidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso y con las alarmas sociales que se generan con determinadas cosas. Ahora bien, lo que sí que no compartimos en absoluto, y esto, según me han contado, son pintadas a favor de ETA o ese tipo de afirmaciones. Eso ya es otro tema de mayor
mayor gravedad que no compartimos. En la entrevista, tiempo también para hablar de la memoria histórica y de este rap que cantó el sábado en Peralta, dedicado a mujeres víctimas del franquismo, competición incluida. La verdad es que me pidieron que hiciera un rap porque yo hacía muchos años escribía para mí, luego lo cierto es que no era tanto de cantarlos en público. Pues yo le voy a pedir que lo haga y así terminamos el programa. No. Un trocito, el que más sentimiento le pusiera. No, lo siento mucho, Roberto, accederé a cualquier cosa menos a cantar Estamos un rap. 5 personas en este plato, 6, allí había un montón más. Ya lo sé, pero necesito la base musical, necesito un acompañamiento, así a pelo no puede ser. La Hacienda Navarra ha registrado hasta agosto de 2016 una recaudación tributaria que supera los 1.700 millones de euros. De esta forma, los ingresos han crecido un 3% respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año pasado. En total, 52 millones de euros más. Ha crecido tanto la recaudación por impuestos directos como por los indirectos. El aumento en el IRPF es de casi un 5%. El consejero de Hacienda ha aclarado que se trata de una recaudación en la que están conviviendo dos reformas fiscales, las aprobadas en 2014 y en 2015. El Ejecutivo, que ha insistido en que no ha concedido ningún aval nuevo a la empresa editora del Diario de Noticias durante esta legislatura, y aclara que el Gobierno anterior concedió 3 avales adicionales. No ha concedido posteriormente ningún nuevo aval. Habló de una refinanciación de esa deuda, pero no en el 16 o no solo, de una refinanciación de esa deuda del 9 al 11 que se hizo en el 12, una refinanciación que se hizo en el 14 con el anterior Gobierno y otra en el 16. Y subrayaba que ninguno de los casos había supuesto un incremento de importe. La portavoz, que esta tarde ha tenido que explicar en el Parlamento sus tuits tras los tartazos a Barcina en Toulouse, ha insistido en que la información que se dio de aquellos mensajes fue errónea. Que no voy a permitir que se ponga en cuestión. Y es que yo haya defendido nunca ningún tipo de violencia. Ni jaleé, ni ovacioné, ni aplaudí aquella acción. No lo hice. Y quien quiera interpretar de lo que ahí pone otra cosa, que asuma las consecuencias de su interpretación. Para nosotros las palabras que usted ha dicho son más que suficientes. Ha afirmado aquí en sede parlamentaria, que no teníamos dudas de ello, pero en cualquier caso queda bien, está bien que usted lo haya reforzado, su condena a todo tipo de terrorismo y al tipo. Unos 20 cazabombarderos del Ejército del Aire han participado estos días en la Operación Tormenta, en el polígono de Bardenas. Y se ha utilizado armamento real. Va a ser el único ejercicio de estas características en este 2016. En concreto, se han probado los misiles Maverick de ataque aire-tierra contra carros de combate y bombas guiadas por láser. Han participado naves procedentes de las bases de Torrejón, Zaragoza o Morón de la Frontera. A este ejercicio, que cuenta con la posición contraria de la mayoría del Parlamento navarro, ha acudido toda la cúpula del Ejército del Aire. No solamente se comprueba que las armas funcionan, porque hay que comprobar que las armas son complicadas, sobre todo este tipo de armas, hay que comprobar que todas funcionan, que están en buen estado. Si encontramos alguna que no vaya bien, empezamos a revisar todas las que tenemos en almacenes, y lo hemos movido a esta zona de Otoño pues, por las aves y demás, porque nos habíamos recibido una serie de solicitudes que nos lo habían hecho y nos lo recomendó el jefe del polígono y lo hemos movido a esta época del año. No es la tradicional, tradicionalmente lo hacemos en primavera, pero lo mantendremos en esta época, que creo que ha sido bastante mejor, y la meteorología también es buena. Inmunoterapia y tratamientos personalizados son los últimos avances en la lucha contra el cáncer que consiguen minimizar la toxicidad de los medicamentos y aumentar su eficacia. 200 de los mejores especialistas de todo el mundo se reúnen estos días en el CIMA en un congreso organizado por la Universidad de Navarra. Es una eminencia en la investigación contra el cáncer. Trabaja en Houston, en el centro de referencia a nivel mundial, y nos habla de la última revolución en los tratamientos de la enfermedad, la inmunoterapia. Enseñar a nuestro sistema inmune, nuestras células, cómo identificar
una célula maligna y poderla destruir. Menor toxicidad y mayor eficacia. Junto a la inmunoterapia se sigue avanzando en los tratamientos personalizados. Evaluar cuál es la conformación genética del individuo antes de desarrollar o decidir qué terapia es la idónea para esa persona. Pero el doctor Mata tiene claro dónde poner el foco para prevenir una enfermedad que cada vez afectará a más personas. Cualquiera puede tener cáncer. Prevención, detección temprana, hábitos de consumo de comida correctos y de vida, ejercicio. Es decir, son tan importantes que a veces nosotros, por la vida diaria, es tan compleja y tan diversa y la gente no le presta atención a esas cosas. Junto a eso, otra clave, la forma de afrontar el cáncer. Una enfermedad que debemos y tenemos que aprender a normalizar mientras ellos, por suerte, sigan investigando. Quizás recuerden la historia de Aitor. Es un niño de Sarriguren que hace casi 2 años se atraganta con una salchicha y le provoca un grave daño cerebral. Hoy les contamos la otra lucha, la de su madre, María, que reclama más ayudas públicas. Aquí es donde Aitor pasa las tardes, pero no solo eso, aquí Aitor ha conseguido ser el niño que es hoy día. Recibe sesiones de fisioterapia, hidroterapia, logopedia o psicología, un tratamiento completo y duro que Aitor lleva a cabo con constancia. Ha mejorado el control de la cabeza, el control del tronco, es capaz de estar en bipedestación con ayuda. El coste del tratamiento ronda los 800 € al mes. A eso hay que sumar multitud de gastos que Aitor necesita. Hay muy pocas ayudas para las ortopedias. Esa silleta nos salió por 1.500 € o así, o el NF Walker que costaba 6.000 €. Unos gastos imposibles de asumir para María, que tiene además otros 2 hijos, Joaquín de 6 y Chris de 15, que ejerce prácticamente como padre de Aitor. Cobra la renta básica y no recibe la pensión alimenticia del progenitor. Está pendiente de recibir la ayuda a la dependencia, una aportación que no llega a los 200 € y que ni siquiera sabe cuándo cobrará. Me dijeron que estaban tardando entre 16 meses o por ahí en darla, o sea, en empezar a cobrarlas, porque aparte de eso tienes que vivir tú también ese niño tiene que comer, los demás también tienen que comer, hay un techo donde vivir. Así que nada sería posible sin la oleada de generosidad que se ha creado en torno a Aitor. Pues he podido costear todo esto gracias a la solidaridad de un montón de gente, que tengo una familia muy grande. Si yo me hubiera parado y no hubiera hecho nada y hubiera dejado al niño como me decían que lo dejara, pues entonces Aitor hoy por hoy no estaría así. Hoy por hoy sería, pues lo que decían, o un vegetal o quizás hubiera muerto. ¿Quién sabe? Es que debería de ser gratuita la neurorehabilitación. Esta es su historia, la historia de María y de Aitor. Pero como ellos, hay cientos de familias, cientos de niños y niñas que piden a gritos no ser invisibles para las administraciones públicas. CaixaBank ha abierto hoy en Navarra 2 oficinas que están basadas en el modelo Store y con las que reinventa el diálogo con sus clientes. Se trata de 2 oficinas que están situadas en Pamplona, en la avenida de Bayona, y en la Plaza de los Sauces, en Barañáin, y con las que la entidad trata de responder a un nuevo modelo de atención personalizada que ya inició en el año 2013. Y hoy ha habido también jornada de puertas abiertas, este caso en la nueva sede de la Policía Local de Tudela, en el antiguo Colegio Virgen de la Cabeza. Tras finalizar el traslado desde el Molinar, ya se encuentra operativa al 100% y desde el Ayuntamiento de la capital ribera aseguran que pondrán en marcha un plan de mejora de las instalaciones en los próximos 3 y 5 años. Se satisface así la demanda del cuerpo de abandonar su antigua sede, que han tenido que desalojar hasta en 5 ocasiones por inundaciones del Ebro. Uno es para cada... Se trata de una medida pasiva para mejorar la calidad del aire que respiramos, pero algunos ayuntamientos riberos ya la están poniendo en marcha. La colocación de pavimento descontaminante que además se fabrica aquí en Navarra.
Con este corte de cinta simbólico, la consejera de Administración local Isabel Elizalde y el alcalde de Arguedas, Fernando Mendoza, daban por inauguradas las obras de pavimentación de 12 calles y 2 plazas de su casco antiguo con Ecogranic, un material descontaminante. Casi 9.000 metros cuadrados que contribuirán a eliminar la contaminación equivalente a 4.000 vehículos al año, más de los que soporta la localidad. Está muy por encima de lo que en un principio el pueblo en sí mismo genera, pero sin embargo sí que este pueblo, al igual que muchos, aunque no parezca que es así, sufre la contaminación que viene de otros lugares. Entonces, de alguna forma, se está colaborando en mitigar parte de esa contaminación ambiental. Después de muchos años, de 5 años de trabajo, de ajustarnos el cinturón, de ir a hablar con unas personas, con otras, hemos conseguido poner en marcha, yo creo, lo que es la obra más importante, más necesitada, yo creo más valorada también por nuestros vecinos. Las obras, que han durado 5 meses, han tenido un coste de 800.000 euros, de los que el Gobierno foral ha sufragado 600.000 a través del Plan de Infraestructuras Locales. Es una intervención que va más allá solamente de la adecuación, que es una intervención desde un punto de vista de apostar también por la sostenibilidad de Arguedas. Previamente, la consejera ha visitado las obras de construcción en Tudela del nuevo vial de Huertas Mayores, con el que se dará solución al problema de tráfico generado por el cierre del camino del instituto. Las obras, con un coste de 1 millón de euros, han sido sufragadas al 85% por Gobierno de Navarra. Van a buen ritmo y concluirán en diciembre. A mitad de diciembre o así, espero que se pueda abrir. El Ayuntamiento de Tudela ha apostado para las aceras del vial por el mismo material descontaminante que en Arguedas. Hay 2.500 metros cuadrados de superficie que son las aceras. Supone que es la descontaminación de 1.000 coches al año, ¿no? Un poco para que la gente valore por qué estamos haciendo esto, ¿no? El Ayuntamiento utilizará este material en todas las obras de renovación que lleve a cabo de ahora en adelante. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Quedan poco más de 3 días para que Osasuna dispute su último partido antes del parón liguero. Por los compromisos de la selección, los rojillos parece que van a volver a la defensa de 5 en el Sadar para un partido en el que el canterano Olavide podría tener minutos de juego de nuevo. Es uno de los 6 canteranos que han debutado en primera esta temporada. Miguel Olavide jugó en Villarreal por segunda vez esta campaña y, a pesar de la derrota, dejó destellos de su calidad. Cada vez me voy encontrando más a gusto en el equipo, estoy muy agradecido por los minutos que se me está dando y seguir trabajando para tener más y para seguir aprovechando las oportunidades. El navarro también ha querido mostrar su apoyo a Martín Monreal, tal y como hiciera ayer Tano. Del vestuario, en el que hay máxima confianza en el míster y también en nosotros mismos. Pero el fútbol no tiene memoria y por eso la victoria ante Las Palmas antes de un nuevo parón se antoja obligatoria. Ha sido un inicio que no tan bueno, pero bueno, nosotros en el vestuario tenemos tranquilidad, se está trabajando bien, que queremos ya que llegue la primera victoria y tenemos confianza en nuestras posibilidades y nuestra capacidad para conseguir partidos. Después de 2 partidos con defensa de 4, Martín ha ensayado con 5 atrás. Naucet está disponible, al igual que Fausto Tienza. Ambos podrían volver al 11 después de sus respectivas lesiones. Jonathan Viera y Pedro Vigas son duda en la Unión Deportiva Las Palmas para el partido del sábado, mientras que su estrella, Boateng, va a ser alta tras cumplir un partido de sanción en la última jornada. El próximo domingo se va a celebrar la 11ª edición de la Roncesvalles-Zubiri. Es una media maratón que recorre estas 2 localidades por el trazado de la primera etapa del Camino de Santiago. Una prueba que agotó los dorsales, nada más sacarlos a disposición de los corredores que llegan de todo el país y que destacan la belleza de esta prueba. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra.
Experiencias prácticas para promover la inclusión social de la población gitana en el plano local. Varios enfoques se han abordado sobre este tema en una jornada de debate que se realiza en Civicán. Se ha reflexionado sobre los retos actuales de las entidades locales que han expuesto sus experiencias trabajando para la inclusión de la población gitana. Estamos dando pasos hacia adelante, que eso es lo importante, ¿no? Y es importante que demos pasos hacia adelante, además, en el marco de las entidades locales, con los ayuntamientos, porque al final son las instituciones que están más cerca de la ciudadanía y con la cual tenemos que, las ONGs, tenemos que hacer colaboraciones para fomentar eso, promocionar la inclusión social. Hoy se ha inaugurado la exposición Constelaciones de lo intangible del artista guatemalteco Luis González Palma. Se va a poder ver hasta el 19 de marzo de 2017 en el Museo de la Universidad de Navarra. Con esta muestra nos vamos. Más noticias mañana a las 2:30 y cuando quieran en nuestra web natv.es. Muy buenas noches. So